Lo que podamos decir del guaraní, podemos también decir de cualquier otro idioma indígena. En realidad, debiéramos decir también de cualquier otro idioma indígena. Lo que pasa es que el guaraní es el único de los idiomas indígenas que terminó siendo parte de la comunicación de una población mayoritariamente no indígena. Sino el payaguá, el axé, claro, o en otros lugares el quechua o el aymara o el mapuche, no terminaron siendo propiedad de la mayoría de la población, como sí pasó en el Paraguay, la mayoría de la población no indígena. Entonces eso hace que tengamos este perfil distintivo del Paraguay durante siglos. Y ya que me preguntó David, eso es la pregunta que me hizo, para mí la que da pie a reflexionar sobre cómo es posible que en más de 200 años de historia independiente no hayamos podido resolver con efectividad el hecho de ser un país con una población monolingüe guaraní importante, con una población bilingüe también, con una población monolingüe hispana que castellaniza forzosamente al resto de la población, y esto se traduce en fracaso educativo. Este fracaso educativo arranca desde la colonia. Como les había dicho a las personas que acompañaron la muestra desde el principio, no es que la educación colonial haya sido especialmente buena tampoco, al contrario. Se reiteran, sobre todo de los gobernadores del periodo borbónico, Joaquín Alós y Bru, Lázaro de Rivera, Pedro Melo de Portugal, y los últimos, Velasco, Eustaquio Giannini, Manuel Gutiérrez. Todos reiteran la prohibición, la necesidad de erradicar el guaraní, que tiene también que ver con un cambio en la política del Imperio Español hacia las lenguas indígenas. Primero era sustitución progresiva y después sustitución forzosa con los borbones. Y también tiene que ver con la sobrevivencia del idioma, puede ser que tenga que ver con el choque que había entre la burocracia, que quería que se hable en español, porque ellos escribían sus informes, decretos, cartas y órdenes en español, y los sacerdotes que evangelizaban en lengua indígena, porque creían que era la mejor manera de llegar a los indígenas. Entonces ese conflicto también tiene que ver posiblemente con la sobrevivencia de muchas lenguas, porque finalmente los sacerdotes le dieron legitimidad a la comunicación en las lenguas indígenas. Pero termina el periodo colonial y nosotros observamos que los gobiernos del periodo independiente no cambiaron en lo sustancial de esa política. Y toda esa política tiene como base una percepción negativa del guaraní, despectiva con respecto al guaraní. El guaraní inferior, el guaraní bárbaro, el guaraní incivilizado, y el español idioma de los civilizados, idioma del progreso, etcétera, etcétera. Ciertamente, otra vez, el decreto choca con la realidad, ¿verdad? Y el decreto choca con la realidad. Y una cosa es decir que se suprima el idioma, y otra muy diferente es tener capacidad efectiva de hacer que se cumplan las normas, que el Estado paraguayo en realidad no tuvo. ¿Se quieren sentar? Acá todavía hay lugar. Disculpen a todos. Bueno, les comento, la arquitecta Ángela y el arquitecto José son del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura de la UNA, y honran con su presencia también el trabajo que estamos haciendo. Con la arquitecta Fatecha estamos trabajando en un programa de preservación del patrimonio escolar del país, buscando patrimonio educativo para poder precautelar patrimonio arquitectónico. Y el arquitecto José, como miembro del Consejo Directivo también de la FADA, encontramos apoyo dentro del equipo del arquitecto Meyer para poder identificar los lugares importantes de la educación e ir preservándolos como patrimonio. Pero volviendo un poquito al tema, entonces, que nos convoca, el tema del idioma guaraní, nosotros observamos esta distancia entre el cumplimiento de la norma y el deseo de la ley, de la legislación. ¿Qué es lo que pasó? Que de todo modo que no se haya podido cumplir la norma de erradicar el guaraní, se empobreció el idioma, arrinconándole. No es lo mismo uno dice, bueno, pero no se eliminó el idioma, por supuesto no se eliminó, pero el costo fue, no se usa, y entonces el idioma se va quedando quieto y sin respuesta ante muchos escenarios de la vida cotidiana, por ejemplo la política, o la tecnología, o la técnica, donde si el idioma hubiera formado parte del día a día, hubiera encontrado los recursos para formar palabras, comunicar, etc. Entonces el resultado puede no ser la supresión, pero el empobrecimiento del idioma,
y también el empobrecimiento cultural de los hablantes del idioma. Porque no es que ellos son, por eso utilizo la palabra empobrecimiento, y no digo son pobres, fueron empobrecidos en la medida que fueron mutilados de su instrumento de comunicación. Los documentos del año, ya de los años finales del siglo XIX, después de la guerra, comenzando luego por la propia prohibición de posguerra de utilizar el guaraní, la prohibición del decreto de marzo de 1870, la prohibición que figura en el reglamento del Colegio Nacional, o el discurso del superintendente Atanasio Riera, que hizo el primer informe de la educación común en el Paraguay, donde dice que el guaraní es una rémora para el progreso y que tiene que ser erradicado y que no va a pasar mucho tiempo antes de que sea eliminado, o el álbum gráfico de 1911 del álbum del centenario de la independencia, donde dice arrasar la campaña, desguaranizarla, hacer llegar el sonido del tren para civilizar y erradicar los restos de ese idioma bárbaro, etcétera, etcétera. Chocan todos con la realidad de una población que desde el siglo XVIII ya hablaba como el XVII, ya hablaba como nosotros hablamos contemporáneamente. Pero también, insisto, está directamente vinculado al fracaso escolar en estos elementos de repitencia de los que estamos hablando. A partir del año 17 o 16, las obras de Bertoni comienzan a revalorizar el legado guaraní. Incluso dentro de la muestra nosotros tenemos ahí un elemento que se llama de ortografía guaraní, que es Bertoni, que con su ministro de Agricultura, publica en 1913 como un vocabulario auxiliar. Y él hace esta revalorización de la lengua y de la cultura guaraní. Después se publica Ocarapoti y Ocarapoticuemí, con lo cual se escribe Los Trujillo, de la imprenta de Los Trujillo, y después se publica en el Picuera de Rosicrán, con lo cual se reaviva la cultura guaraní. Y en 1923 la Conferencia Panamericana de Chile recomienda a los gobiernos hacerse cargo de las lenguas indígenas, y es el primer intento de academia que no prospera demasiado en el Paraguay para el rescate del idioma guaraní. Notablemente en 1934 se crea una academia de guaraní a cargo del profesor Francisco Recalde en Sao Paulo, en el marco de un programa nacionalista brasileño de recuperación de su variante del guaraní, que es el Ñengatú. Gracias. Traduce Curjunque. Sí, traduce Curjunque de Mandarín. A través de su organización que es la cultura guaraní. Entonces, se produce este renacer de la cultura guaraní. En Sao Paulo, en el Brasil, hay un movimiento nacionalista fuerte para recuperar el guaraní. Ya de hecho, al final de la guerra del 70 en Milán, Carlos Gómez, un músico y compositor compositor de ópera brasileño, estrena una ópera que se llama O Guaraní en Milán, y se produce un movimiento que va tomando efervescencia, pero que en realidad finalmente no progresa. Y mientras tanto, aquí de Punta Rosa comienzan los primeros esbozos de recuperación del idioma guaraní, de enseñanza y sistematización del idioma guaraní. Y ocurre este proceso que ya habíamos descrito, cuando finalmente, entre medio de tantas revoluciones y tanta inestabilidad política, los gobiernos tienen la ocasión de analizar el fenómeno de la repitencia, del fenómeno de la exclusión, y se dan cuenta que tiene un gran impacto el hecho de que el sistema no puede trabajar el tema del bilingüe. Y comienzan a ensayarse estas fórmulas de solución, de las que estábamos hablando. Pero es muy interesante leer, por ejemplo, los documentos del Archivo Nacional, donde las maestras de principios del siglo XX dicen: mis alumnos tendrían mejor rendimiento si no fuera porque al llegar a sus casas, los padres derriban todo nuestro esfuerzo hablando en guaraní. El tiempo que están acá es poco, porque el tiempo que se pasan hablando guaraní en las casas es mucho mayor. Y ese tipo de informe se prolonga hasta los años 50 fácilmente. No hay ningún momento en el Estado paraguayo, hasta este trabajo de sensibilización, no hay ningún esfuerzo por asumir la realidad de lengua, sino todo el tiempo la política es sustituir forzosamente el guaraní. La Facultad de Humanidades comienza a agregarle también, luego llamada Facultad de Filosofía, comienza a agregar el tema del guaraní en el 69. Empieza en 1943. Y en el 48 se convierte en facultad. Pero el Instituto Superior de Lengua se crea a fines de los 60. En el 72 se crea la carrera. Empieza a funcionar en el 73. Entonces, y ahí es el primer esfuerzo sistemático dentro del medio universitario paraguayo por trabajar el idioma guaraní.
Y en el 78, la respuesta institucional del ministerio más fuerte es un programa financiado por el gobierno de los Estados Unidos, del cual habíamos hablado. Entonces, dentro de nuestra historia, y como un panel voy a hablar poco tiempo para que podamos intercambiar con ustedes y con David, dentro de nuestra historia, una causa principalísima del fracaso de la educación tiene que ver con esta incapacidad para tener un sistema educativo acorde con la realidad cultural del Paraguay y esforzarse por sustituir esa cultura por otra. Bueno, yo quiero tomar el punto digamos, un poco de la historia que planteó acá David, a partir de Cruz La Rosa. Cruz La Rosa se convierte en una especie de patriarca en el tema del guaraní en el ámbito de la educación. Que hablaba, recordaba acá David, él empieza a enseñar guaraní en la carrera de letras en el año 1944, de lo que era entonces la Escuela Superior de Humanidades, y de allí pasó a convertirse en Facultad de Filosofía. De la mano de él ingresa también bajo la administración de Víctor Vasconcelos al Colegio Nacional, que hace rato durante la marcha estaba recordando, en el 56, 57, 58 se va incorporando a lo que es la Academia Militar hoy, a la Escuela de Policía, entra a lo que hoy es el IMA, el Instituto Municipal de Arte, Escuela de Arte Escénico, Roque Centurión Miranda, Julio Correa, de ese tiempo hablamos, y en 1961 él crea el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Y en 1963, por primera vez, a instancia del director del hoy Centro Regional de Educación Santuario Ríos, anteriormente Escuela Normal Rural de San Lorenzo, en 1963, a pedido de él, se incorpora la enseñanza guaraní y con esa resolución del ministerio se abre también la enseñanza a otros idiomas, el inglés, el alemán, el italiano, el guaraní, del 63. En 1967, cuando se instala la Convención Constituyente y se plantea, en este caso, la nueva Constitución, la de ese año, de Cruz La Rosa lidera un proyecto junto con varios otros intelectuales, instituciones, presentan un pedido para que el guaraní sea idioma oficial. Es tratado dentro de esa convención, lastimosamente no tiene el rango de idioma oficial, queda como idioma nacional. Y queda eso como un hito también en el sentido de que es la primera constitución que reconoce, le da un rango jurídico, legal al guaraní, que nunca antes tuvo. Pero el drama se generó también allí porque eso trajo aparejado un problema bastante duro, que así como pasó el tiempo del Yurupete, del Oñezúa, Oñejahuere Guaraní, Oñejahuere Guaraní, allí se plantea la cuestión. Idioma oficial, el español, idioma nacional de guaraní. Más Puruta, español. Para hablar con la autoridad, español. En la escuela, español. Amor que guaraní, de Jaiza. Bueno, sin embargo, se toma ese hito por lo que mencionamos por primera vez en la Constitución y también de allí surge la razón de por qué se celebra el 25 Día del Idioma Guaraní, porque el 25 de agosto de 1967 se promulga la Constitución y en coincidencia con eso, con también el reconocimiento guaraní, artículo 5 de esa Constitución, que decía los idiomas nacionales son el guaraní y el español guaraní, perdón, será uso oficial del español. Y el artículo 92, que decía el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Bueno, pasan un tiempo más y de Cruz La Rosa, que hace 10 años después, en 1971, crea el instituto como el IDELUAP, o el Instituto de Lingüística Guaraní, como institución formadora de docentes, que en esos 10 años anteriores lo que él hacía era una especie de tertulias, reuniones, conversaciones con la gente interesada, en muchos amigos, y varios de ellos fueron los que después se incorporaron al primer curso para profesores de lengua guaraní del 71. Fines del 72 es como una especie de visionario, que Cruz La Rosa, si tú algo fue justamente eso, una proyección en el futuro. Él que hace, como era muy próximo a Trumper en ese tiempo, él consigue acercarse al rector, a González Torres, que también es una persona muy abierta, sobre todo la cosa, un fanático del tema de la cultura popular del guaraní, y le plantea la creación de la carrera de lengua guaraní. Y obviamente se produce la creación
Y lastimosamente tú fallece en el 72. La carrera empieza en el 73 con los primeros egresados profesores de Bielguapo. Entonces duraban 2 años el profesorado. Y esos primeros profesores pasaron a ser los estudiantes de la primera promoción de la licenciatura en lengua guaraní del Instituto Superior de Lengua, que donde todavía está, dependiente de la Facultad de Filosofía. Varios de los egresados comienzan a acceder, se habilitan, por decir así, espacios, un poco en la generosidad de ciertos directores que eran sensibilizados por algunos agentes de ese tiempo. Ya podemos hablar allí de un Almida Aquino, podemos hablar allí de Pedro Molinier. Acá está con nosotros una leyenda, que es el profesor Modesto Romero Cueto, compañero de Molinier, que en ese tiempo ellos salían y sensibilizaban a la gente. ¿Cuál fue el resultado? Muchos colegios comenzaron a incluir la enseñanza guaraní, pero ¿cómo? Por simple decisión del director, no por una disposición, ¿verdad? Y paralelo a eso, en esa década del 70 se instala el programa de enseñanza bilingüe, que bien vale mencionar, era un programa bilingüe de transición. Empezar en el guaraní, pasar al castellano y ya no volver al guaraní. Es lo distinto a lo que hoy, así entre comillas, plantea la reforma educativa, que habla de un plan bilingüe de mantenimiento de las 2 lenguas. Por eso, ese era el peligro que se corría entonces con ese programa. Bueno, en el 75 se crea la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní, que era una manera también de legitimar un espacio donde los profesores se reunían. A través de esa asociación se hicieron una serie de gestiones, de actividades, requerimientos a las autoridades, todo dentro de un marco de mucha limitación. A mí me tocó estar varias veces, fui secretario de Cultura muchos años en esa asociación, con Molinier, repito, acá está el profesor Romero Cueto y otra gente que lastimosamente ya no está. Bueno, y pasa un tiempo más, y en el año 1985, siendo nosotros parte de la licenciatura en guaraní, resolvimos con un grupo de compañeros crear lo que hoy es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Se crea al interior del Instituto de Lenguas en la licenciatura en Lengua Guaraní, con la intención de generar espacios para una mayor inclusión de protagonistas de la historia, porque había así como una especie de elite que prácticamente todo terminaba allí y no había una especie de espacio donde la gente pudiese incorporarse y aportar más. En el 87 empieza esa experiencia de la que estabas hablando, cuando en el ciclo básico, primero, segundo y tercero, lo que ahora sería el séptimo, octavo y noveno, el tercer ciclo de la escolar básica, entonces era el ciclo básico del nivel medio, y allí se incorpora el guaraní. Pero generó una serie de dificultades porque eran sándwiches, ¿verdad? Los 6 años anteriores nada guaraní, 3 años de guaraní del primero al tercero, y cuarto, quinto y sexto, cuando la gente comenzaba a tener conciencia de la cosa, ya no había guaraní. Pero sin embargo fue un espacio donde mucha gente se hizo, digamos, un poquitito de valor también, comenzó a salir, ñeñeñe, purú, bueno. Y finalmente llegamos, digamos, para nosotros el acontecimiento más importante, ¿verdad? Se convoca la siguiente constituyente en el 92, ¿verdad? Y en esa convención se aprueba, aclaro, no por unanimidad, por mayoría. Hubo gente que evidentemente no estuvo en ese momento de acuerdo con la oficialización de guaraní, se aprueba por mayoría y se aparece entonces en la Constitución actual el artículo 140, que dice que los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní, y había un puntito allí, decía, la ley reglamentará su uso, perdón. Eso nos llevó 18 años, 18 largos, interminables, eternos años, hasta que se aprueba la ley de lenguas en el 2010, en diciembre, que costó sangre, sudor y lágrimas. Significó renunciar a cosas, apretar acá y seguir allá, todo. Y ese 92 también se realiza en diciembre el primer Congreso Nacional de Educación, donde nosotros hicimos un pacto con las asociaciones de profesores y conseguimos instalar a nuestros representantes en la mesa de aquel Congreso. Finalmente, ¿qué es lo que se consigue allí? Se aprueba la inclusión del guaraní en la educación escolar básica. Y en julio del 93, en la misma circunstancia, volvimos a participar, que allí se consiguió acá. Yo siempre lo recuerdo a Romero Cueto, que comparte con nosotros la reunión, porque fue de lunes a viernes el Congreso en el Hotel Guaraní. Había una orden de que nosotros no teníamos que acceder al micrófono, ¿verdad? Y pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Te puedes imaginar, David, eran las 11 de la mañana
Y allí es donde yo entré en una crisis existencial. Era, si Dios existe, bueno, existe definitivamente para mí, porque allí son feroz milagros. ¿Y cuál fue el milagro? Que el presidente del Congreso, puedo decirlo así, con todo respeto, se sintió mal, tuvo que ir al baño, ¿verdad? Y en ese interín asume la presidencia de Romero Cueto. Lo que hace Romero Cueto es que pasa el profesor Galeano, ¿verdad? La cuestión fue allí, ni hubo tiempo de decirle nada a la gente, porque nosotros estábamos pensando que el presidente titular volvía enseguida. Entonces, era la cuestión, queremos que se incorpore Guaraní en el medio. Y Romero sale y dice que levante la mano todo esto, el rollo levantó la mano. Pero no fue precisamente por obra y gracia de la gente que estuvo allí. Termina el 93, empieza el 94 y de allí se va a dar el fenómeno más probablemente raro de todo eso que estuvimos hablando. Increíble. El Guaraní empieza su vida en la universidad y por fin en el 94 llega al primer grado. Hace el proceso inverso. Hasta en eso es aquel la historia del Guaraní. Hay un poco de historia en el plano que plantea acá David en esta muestra Mogué, y donde especialmente esta noche está dedicada al guaraní en ese proceso histórico de la educación en el Paraguay. Yo quiero llegar hasta acá y seguir una consulta con él, con ustedes, poder compartir este momento que viene. Abrimos un espacio para comentarios y conversar un poco, dialogar, porque la idea era tener una metodología más bien de panel y de diálogo que de conferencia. Pero tenemos un panorama bastante completo de estas peripecias, si se puede llamar así. Yo quiero poner un poquito de énfasis también en que el uso del guaraní no es solamente una cuestión de identidad, sino también es una cuestión de derechos. Hay gente que está privada de sus derechos por el no uso, porque no encuentra interlocución. Yo soy un mutilado lingüístico, está claro, yo no aprendí, no me dieron la opción de aprender, aprendí, yo siempre digo por el método de la risa. Cuando se reían de mí ahí me daba cuenta que me equivocaba. Y esa es la manera como yo aprendí como mucho el guaraní. Pero prefiero entonces hablar en buen castellano y decir, 4 de cada 10 personas que no van a los servicios de salud no van porque no entienden el idioma en el que se les va a atender. Eso significa que terminan pagando el costo de no tener un servicio en su lengua en vida. Ya no es una cuestión estrictamente de identidad, sino ahora también es una cuestión de acceder a derechos básicos para tener una vida digna. En la Facultad de Obstetricia un estudio dice que algo así como solamente el 32 o el 30% de los estudiantes que pasaban por el Andrés Barbero usan o creen necesario usar el guaraní. El Andrés Barbero, no estamos hablando de un instituto que recibe a miles de mujeres todos los días, embarazos de alto riesgo, complicaciones de parto, preparto, cuidados de preparto, que no encuentran instrucciones ni orientaciones en el idioma en el cual se desenvuelve cotidianamente. Niños que han violado sus derechos lingüísticos porque en la escuela están escuchando un idioma que para muchos es un idioma directamente extranjero. Quiero dar dos referencias de por qué, y ustedes vayan pensando y preguntando, porque va a llegar un momento en que van a tener que callarnos nosotros. De eso que hablamos de derechos, no solamente derechos lingüísticos, derechos humanos, sí, una frase lapidaria. Yo solo recordar que hay mucha gente que escuchó y no puedo perder la ocasión otra vez como esta para dejar de lado y no recordar. Un señor con el que yo venía viajando, mirándole así clásico, un señor del campo, en la forma de hablar totalmente guaraní. Veníamos hablando en el ómnibus y nunca olvido que en un momento me preguntan, ¿de qué va a Pujame? Yo le decía, un poco de Harley, un poco de guaraní. Se ha escuela de dice la escuela, le tengo a mi hijo a no me de Kenia, ¿qué por sacar? Cuando yo le digo, ¿qué se vende? No está en la escuela, no, anda ahí por hoy, ojo de dime, no entendéis para ver. Y sale él y allí me dice esa frase que para mí me marcó hasta hoy, ¿verdad? Una cuestión terrorífica. Me decía él la Serapio y que en la escuela, a la escuela de Quechupé. Más claro el agua, sentado así como ellos acá, ¿verdad? Un profesor parado, libros, exámenes, clases en castellano y el rollo hablando guaraní. Y una criatura o unas criaturas que uno ve boquiabierto, una sed de aprender y no entendiendo nada. Y ahora te doy la razón del por qué. Son dos lenguas diferentes. Yo solamente pongo uno de los casos. No hay idioma que se aprenda si es que no se aprende a conjugar.
La palabra más complicada siempre es el verbo. Y conjugar en guaraní, en ese mismo plano que vos mencionaste, David, nace la criatura en la casa, habla guaraní, con suerte están los que fueron a la escuela. Un montón no fue a la escuela. Y esos que fueron a la escuela tuvieron un primer contacto con el castellano, que es lo que vos dijiste en el ejemplo. 4 horas allí en la escuela y después la profesora decía que uno de nuestros trabajos se escondió porque volvieron allí, hablaban guaraní. ¿Y qué otro idioma iban a hablar si ese era su idioma? Y voy al caso concreto. 5 años de su vida la criatura conjuga diciendo a, guatá, re, guatá, o, guatá. Usamos prefijos en guaraní. Y resulta que va a la escuela y sin método, sin técnica por medio, la pobre criatura se va a tener que romper, caer, tirar acá, allá, y a su suerte va a tener que aprender a los golpes, no por causa y efecto del método. ¿Qué cosa? Que en el castellano todo varía al final, en guaraní al principio. Yo digo en castellano camin, o, camin, as, caminamos. Y acá era aguatar, y esta estructura mental no se puede bajo ningún punto de vista forzar y cambiarla así, pero por obra y gracia del Espíritu Santo 24 horas. No hay criatura que soporte. Y entonces, ¿qué ocurre? En esa circunstancia no entiende nada y lastimosamente esa criatura lo primero que le asiste es la idea de abandonar. Otro caso, y con esto termino esta parte si la gente quiere preguntar. Siempre el problema no es la concordancia en castellano. Y resulta que la conciencia colectiva habla en castellano pensado en guaraní. Eso nos delata que el idioma, digamos, materno, más importante es guaraní. Y voy a lo siguiente. Mi ejemplo nunca cambió cuando yo le dije, le preguntaba a mucha gente hacer simplemente una traducción. Cuando yo digo guaraní, pe caraí yuate, o yo pe cuña caraí yuate, mi caraí yuate, mi cuña caraí yuate. Al pasar al castellano, un castellano hablante, te va a decir, ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. En castellano hay alto, alta, alto, altas. En guaraní hay guibate. En guaraní no hay guibate, guibatá, guibatos, guibatán. Yo digo así, no hay poná, ponó, poná, ponó. Y como una criatura que nunca jamás tuvo la concepción de la concordancia, de la noche a la mañana te va a sonar. Y si acá uno de ellos me dice, David, que en la escuela le enseñaron y le dijeron, no, ella es apeteíamos alto, a Cuimbaé jajetáramos altos, a Cuñá apeteíamos altas, a Cuñá jajetáramos altas. Si alguien me dice que así aprendió, yo ahora abandono esta reunión, me voy a la luna y nunca más vuelvo. Por eso nunca jamás ocurrió, ese método nunca se aplicó. Creo que no hay cohete preparado. Bueno, por eso, de todas maneras me quedo, pero es imposible, ¿no?